Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al seminario online Gestión del impacto emocional en el paciente oncohematológico, organizado con motivo de la Semana de las Enfermedades Oncohematológicas, más conocida como la SEMO. Mi nombre es Víctor Romero y voy a ser el encargado de moderar esta sesión. Este seminario se encuentra enmarcado dentro de la campaña Imaginando el Futuro, con la que desde AEAL, la Asociación Española de Afectados por Linfoma, Mieloma y Leucemia, queremos resolver las dudas de pacientes y familiares para que puedan afrontar el proceso de la enfermedad de una forma mucho más consciente y segura. Y para ello contamos en esta jornada con la presencia de doña Marta Rubianes Manzano, psicooncóloga de AEAL, doña María Isabel González García, psicooncóloga de AEAL, y doña Isabel López Domínguez, psicooncóloga del Grupo Español de Pacientes con Cáncer, GEPAC. Muy buenas tardes a las tres. Hola, buenas Muy tardes. buenas tardes. Buenas tardes. Recuerden que una vez finalicen las tres ponencias tendremos una ronda de preguntas y en caso de que tengan alguna duda la pueden ir realizando durante todo el seminario a través de la aplicación en el apartado Preguntas. Y sin más dilación voy a dar paso a doña Marta Rubianes Manzano. Marta, te permito que nos muestres tu. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por dejarme participar en este seminario. Yo os voy a hablar de cómo gestionar ese impacto emocional que tiene el tener el diagnóstico, el pasar por un proceso de un cáncer oncohematológico. Voy a dar unas pequeñas pinceladas primero sobre qué son las emociones y la función que tienen para luego poder trabajar con ellas y poder que nos puedan ayudar. La palabra emoción proviene del latín emotio, que significa básicamente impulso y movimiento, y eso es lo que nos quieren decir, lo que nos quieren proponer. Nos impulsan a la acción, a una situación determinada, poder hacer algo. Son reacciones subjetivas que cada uno las va a percibir de una manera diferente. Es decir, no se pueden valorar, es que debería sentirme así, es que tú te sientes de esta otra manera. No, cada uno percibe las emociones de una manera diferente. Son una respuesta adaptativa que nos van a motivar a eso precisamente, ante un determinado estímulo, un determinado momento, poder actuar. Estas emociones las vamos a percibir en tres aspectos importantes. Las vamos a percibir tanto a nivel cognitivo, es decir, van a influir en nuestros pensamientos. Podemos pararnos y detener qué estamos pensando en este momento. Nos influyen a nivel fisiológico, podemos sentir pues, más sudoración, nerviosismo, taquicardias, rubor, que nos ponemos más rojos. Y a nivel conductual podemos hacer cosas o incluso dejar de hacer cosas. Las emociones aparecen de forma súbita normalmente y eso en determinadas ocasiones nos causa más impacto y nos perturban más. Bueno, pues es normal que aparezcan de esa manera y las podemos percibir en diferentes grados. Puede que pensemos que nos sobrepasan porque las estamos percibiendo en un grado máximo, o puede que pensemos que no estamos sintiendo nada porque son en un grado inferior, pero verdaderamente están ahí y nos están diciendo algo. Muy importante no juzgar las emociones, es decir, no hay emociones buenas, no hay emociones malas, no son positivas, no son negativas, son simplemente emociones que nos pueden resultar más agradables o menos agradables, más displacenteras, pero tienen toda su función muy importante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos alguna emoción o cuando creemos que podemos estar sintiendo alguna emoción? Pues lo primero y más importante, pararnos para poder percibir, para poder ser conscientes y reconocer que hay algo que nos está sucediendo, que nos está avisando nuestro cuerpo y nuestra cabeza. Las vamos a sentir, vamos a ponerlas una etiqueta, vamos a ponerlas una palabra, vamos a identificarlas, porque una vez que las podamos identificar, va a ser mucho más fácil poder trabajar con ellas. Es importante expresar qué es lo que estamos sintiendo. Podemos buscar a alguien de confianza, podemos buscar un profesional, incluso nos lo podemos expresar a nosotros mismos. Pero al expresar también las estamos reconociendo e identificando. Y por último, lo más importante, vamos a validarlas, vamos a darlas un espacio, no a intentar bloquearlas, porque si las bloqueamos van a seguir ahí y nos van a perturbar más. Y vamos a buscar cuál es su función y si hay algo que puedo hacer en ese momento. He querido traer a esta presentación esta imagen porque me parece muy importante saber que aparte de las emociones básicas que todos conocemos o las emociones primarias, hay muchas otras emociones detrás que vamos a poder sentir. Entonces, cuanto más vocabulario emocional tengamos, más fácil va a ser nuestra adaptación a este proceso de enfermedad oncológica. Esto es como los elementos de la naturaleza. Todos son importantes, todos son necesarios, incluso cuando se combinan diferentes elementos,
se crean compuestos imprescindibles para la vida. Pues esto es igual, las emociones son imprescindibles para nuestra supervivencia y para nuestra vida. A continuación voy a intentaros dar unas pequeñas pinceladas de las emociones más frecuentes por las que podemos pasar en un proceso de enfermedad como el cáncer. No quiere decir que sean las únicas, no quiere decir que tengamos que pasar por todas, simplemente pues una idea para que veáis el amplio abanico que tenemos a nuestra disposición. Podemos sentir rabia, podemos sentir ira. Esto lo vamos a percibir ante situaciones que rompen con nuestras expectativas que consideramos injustas, cuando aquí la justicia nada tiene que ver. O sea, no podemos decir es que es justo que tenga este tipo de enfermedad, que me hayan diagnosticado esto. No, no es ni justo ni injusto, es una situación que me ha venido. La percibimos físicamente con mayor tensión, calor, y sentimos una energía desbordante que lo que nos está haciendo es prepararnos para defendernos ante esa situación. Lo que normalmente hacemos cuando sentimos rabia, ira, es que nos volvemos agresivos. Nos podemos volver agresivos hacia los demás, hacia incluso el equipo médico, que no me trata bien, que no me da bien la información, hacia el entorno que nos está intentando cuidar, o agresivos hacia nosotros mismos, dejando de cuidarnos y de hacer cosas que nos benefician, o nos podemos aislar. ¿Qué podemos hacer ante esto? Pues expresar qué es lo que nos está enfadando, poderlo compartir y poder fomentar esa autorresponsabilidad de qué está en mi mano y qué es lo que puedo hacer, si es que puedo hacer algo. Podemos estar tristes ante pérdidas, ya sean personales o materiales, es decir, son situaciones que nos producen llanto, aflicción, mucha pena y nos bajan el estado de ánimo. Esto normalmente lo que hace es que nos ayuda a que los demás nos presten esa ayuda necesaria. Normalmente cuando vemos a alguien triste, el impulso natural es intentar ayudarlo, por lo menos te acercas a preguntar qué te está pasando. Cuando estamos tristes, lo que solemos hacer es al revés, escondernos y aislarnos y no compartir. ¿Qué podemos hacer? Dejarnos ayudar y simplemente compartir esta tristeza. No hay nada que puedas hacer porque se me vaya la tristeza, pero sí la puedo compartir. La ansiedad la tendremos ante situaciones que vamos a percibir como amenazantes. Pues, por ejemplo, se me ocurre ante determinadas pruebas diagnósticas o pronósticas o ante determinados tratamientos. ¿Qué provoca esta ansiedad? Pensamientos intrusivos constantemente de ¿y si me pasa esto? ¿Y si no lo puedo soportar? Y al final muchas veces intentamos evitar determinadas situaciones que en un proceso encomatológico no vamos a poder evitar porque son pruebas que tenemos que afrontar y tratamientos que vamos a tener que recibir. ¿Qué podemos hacer? Pues parar y relajarnos, intentar calmarnos, intentar buscar alguna técnica de desactivación y centrarnos en este momento, en el aquí y en el ahora que estoy sintiendo y cómo puedo enfrentarme a esa prueba. Estaremos tristes o sentiremos tristeza ante pérdidas que consideremos personales o materiales. Son situaciones en las que queremos conseguir algo y no lo conseguimos. Nos va a producir llanto, aflicción, pena y mayor bajo estado de ánimo que teníamos anteriormente. Esta tristeza nos va a ayudar a que los demás nos ayuden también. Lo que puede provocar es que nos escondamos y nos aislemos o podemos compartir esa pena. Perdón, que miro para atrás. Vale. El asco lo vamos a poder tener en situaciones o comportamientos que nos disgustan. Podemos percibir sensaciones molestas en el estómago, náuseas. Estas molestias nos van a proteger principalmente ante posibles daños, pero también lo vamos a poder percibir este asco ante determinados tratamientos. Podemos intentar decir que no hay nada que puedo hacer o paliar esos síntomas y esos malestares en el estómago, esas molestias en las náuseas y buscar un posible confort. La vergüenza es otra emoción muy característica en el proceso de cáncer, ya que nos sentimos observados y expuestos continuamente, pues por el médico que nos hace preguntas que a nosotros nos producen cierto rubor o tenernos que exponer nuestro cuerpo ante un equipo médico. Entonces, ahí normalmente lo que hacemos es que nos infravaloramos, consideramos que somos menor que la otra persona que me está viendo. Bueno, pues vamos a intentar respetarnos, a intentar aceptarnos y sobre todo aceptar también a los demás y qué es la función que tienen en ese momento. Podemos tener impotencia en situaciones que pensamos que no podemos cambiar. Entonces, eso nos va a provocar mucho enfado y nos puede provocar incluso una depresión. La impotencia nos moviliza, aunque parezca lo contrario, nos puede movilizar a nivel cognitivo pensando qué cosas puedo hacer o qué cosas podría hacer y movilizar a nivel conductual.
Entonces podemos bloquearnos y sentirnos desgraciados, como es que no hay nada que pueda hacer, pues me tengo que abandonar, me tengo que dejar, o reconocer y buscar qué es lo que está en nuestras manos, porque a lo mejor siempre hay algo que esté en nuestras manos, aunque sea pequeño. El miedo lo tenemos ante situaciones que percibimos como amenazas. Nos provocan sudoración, inquietud, taquicardia. El miedo es imprescindible para nuestra supervivencia porque nos protege. Entonces, normalmente lo que hacemos ante el miedo es que salimos corriendo, nos bloqueamos o nos quedamos paralizados. Bueno, pues, ¿qué podemos hacer cuando tenemos miedo, cuando nos dan un diagnóstico de este tipo? Vamos a ver qué he hecho en otras situaciones similares o parecidas, cuáles son mis recursos y qué es lo que me ha ayudado. Y si no encuentro ninguno, voy a buscar qué es lo que me podría ayudar o pedir ayuda a un profesional. La esperanza la tenemos ante situaciones difíciles en las que, por muy difícil que parezca esa situación, podemos conseguir algo. Entonces, son pensamientos y conductas que podemos tener de futuro. Puede ser un futuro a largo plazo, a medio o incluso a corto plazo. Vamos a ponernos metas a corto plazo. Vamos a buscar esos incentivos que nos motiven a la acción, a continuar. Lo que suele suceder con la esperanza cuando nos diagnostican de cáncer o durante todo este proceso es que la infravaloramos y nos instauramos en la queja. Pues es que no hay nada que pueda hacer, es que esto es injusto, es que no hay nada que me guste, ya no, bueno, pues vamos a buscar unas metas ajustadas al momento que estamos pasando y a lo que necesitamos en este momento. Y a lo mejor tengo que tener esperanza en algo justo para que suceda en este día. Pues puedo tener esperanza en que me visite un familiar, puedo tener esperanza en, bueno, voy a salir a dar un paseo, voy a hacer algo que me guste o más un poquito a largo plazo. Y por último, el amor, que es imprescindible, es una emoción universal y sentimos amor hacia las personas y cosas que valoramos, muy importante. Esto nos ayuda a cuidarnos a nosotros mismos y a cuidar de los demás, nos conecta los unos con los otros, nos hace ser parte de algo más importante. En un proceso de cáncer muchas veces lo que hacemos es intentar evitar el amor hacia los demás y precisamente porque les queremos. Y para no hacerles sufrir no le voy a contar qué es lo que me está pasando, no voy a compartir cómo me encuentro porque no quiero que se preocupe, porque no quiero que lo pase mal, porque no quiero que esté triste. Bueno, pues vamos a disfrutar de este amor y de esta emoción universal y vamos a querernos a nosotros mismos, vamos a cuidarnos, vamos a protegernos y vamos a dejarnos querer por todas las personas que tenemos a nuestro alrededor. Por último, quería comentar unos tips básicos que me gustaría que se quedasen en la cabeza de todos. Y es que podemos sentir o no diferentes emociones a lo largo de todo el proceso de cáncer. Es decir, no tenemos que sentirnos de determinada manera en determinado momento. Entender estas emociones nos va a ayudar a estar mejor. Con lo cual, ya es un paso para decir, por lo menos voy a intentarlo, voy a intentar conocerlas. El estar mejor, ese mayor bienestar, va a influir en nuestra adherencia a los tratamientos tan necesarios para nuestra mejora y en la toma de decisiones que vamos a tener que tener en muchas ocasiones. Decisiones muy importantes. Somos libres de sentir lo que sentimos en cada momento y también somos libres de decidir hacer algo o no hacer nada en ese momento. Es decir, el saber que existe una emoción y que tiene una función, ¿vale? Yo decido en este momento no hacer nada. También eso sería muy válido y es apropiado. Las emociones no las vamos a poder controlar, sí podemos aprender de ellas. O sea, van a estar, van a surgir y van a venir a nosotros. Bueno, vamos a ver qué podemos aprender. Y sobre todo, lo más importante, hay profesionales muy cualificados que nos pueden ayudar y que están a nuestra disposición. Entonces, pues vamos a pedir ayuda, si lo vemos necesario. Quería terminar con una frase de Viktor Frankl que me parece muy característica y es que dice que entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio está nuestro poder para elegir nuestra respuesta y en nuestra respuesta reside nuestro crecimiento y libertad. Nada más. Muchísimas gracias por haberme escuchado y espero que les haya resultado interesante. Pues muchísimas gracias, Marta, por tu intervención. Y a continuación doy paso a doña María Isabel González García. María Isabel, que te voy a permitir que nos muestres tu pantalla. Vale, perfecto.
Bueno, pues hola, buenas tardes. Estoy encantada de participar en estas jornadas. Mi ponencia se va a centrar sobre todo en el cuidador, ¿no? En cuidar al cuidador. Antes de nada, para empezar, a ver, un segundito, ahora, que no pasaba. Hay que entender que el cáncer es una enfermedad que impacta de golpe en la vida no solo del paciente que sufre el diagnóstico de esta enfermedad, sino también de sus familiares, ¿no? Y en primer lugar, pues de los cuidadores principales. ¿En qué áreas o de qué manera impacta el cáncer? Pues bueno, a nivel psicológico, pues produce es frecuente que produzca miedo, ansiedad, distintas emociones, ¿no? Como antes ha explicado Marta, pues el cáncer impacta y podemos sentirnos de diferentes maneras a lo largo de todo el proceso de enfermedad. Y esto no solo afecta al paciente, sino, como decía antes, pues al cuidador. ¿Qué emociones puede sentir también el cuidador? ¿Qué emociones o qué cosas puede sentir más frecuentes? Pues miedo a que pues el familiar fallezca, miedo a que sufra, miedo en general, incertidumbre, preocupación sobre si el tratamiento va a funcionar o no, si va a reaparecer la enfermedad, ¿no? Y esto, pues obviamente, influye en su estado de ánimo, ¿no? A nivel familiar, hay un cambio completamente en cuanto a los roles, ¿no? De repente, pues el cuidador principal tiene que hacerse cargo de muchas labores o funciones que quizás antes no hacía, asumir como propias otras que hacía el paciente. Y bueno, pues pueden darse situaciones de conflicto entre los distintos familiares que rodean al paciente, ¿no? Además que también es frecuente que el cuidador principal en algunas ocasiones se pueda sentir pues que no se valora su actuación, no se valora lo que está haciendo, ¿no? Y entonces no se le reconoce todo lo que está haciendo. En cuanto a otras relaciones sociales, es muy frecuente que el cuidador pues se aísle, tienda a aislarse, a centrarse exclusivamente en el paciente, en el familiar enfermo, y por tanto cambian todas las dinámicas de las relaciones. Aparte que es frecuente que su círculo cercano de amigos, gente con la que trabaja, etcétera, pues no entienda muy bien su situación y no sepa cómo ayudarle, o igual pues él espera que hagan y que se comporten de una manera y que le ayuden de una manera y al final no es así, ¿no? Porque bueno, la gente pues en general no suele estar preparada para saber qué hacer o cómo actuar en estas situaciones, ¿no? A nivel del trabajo y la economía, pues en muchas ocasiones los cuidadores se ven obligados a dejar sus trabajos para centrarse en el cuidado del familiar o pedirse una baja o una excedencia, etcétera, ¿no? Y esto, pues obviamente repercute en la economía familiar, con lo cual se añade todavía más carga, más malestar y más dificultades a una situación ya de por sí bastante difícil. En cuanto al tiempo libre, toda la dinámica de ocio, hobbies y demás del paciente se va a ver, del paciente y del cuidador, se van a ver obviamente afectadas. Entonces, en este caso, pues con frecuencia el cuidador va a dejar de lado todo lo que hacía antes, todas esas actividades placenteras que realizaba, para centrarse exclusivamente en el familiar. Y entonces, bueno, pues eso a nivel emocional también le va a afectar porque va a dejar de hacer cosas que le producían, le provocaban placer, que le gustaban, ¿no? Que le llenaban en definitiva, ¿no? Entonces, bueno, pues a veces también es posible que si un cuidador un día decide salir a tomar algo pues con unos amigos, pueda incluso sentirse culpable porque está abandonando al paciente, ¿no? En pos de buscar un ratito de felicidad o de bienestar. Y en cuanto al estado físico, pues obviamente todas las actividades se van a ver repercutidas y vamos a hacer menos ejercicio, nos vamos a mover menos, es muy probable que aparezcan problemas musculares no solo debidos a la inactividad, sino también al estrés, a la ansiedad, alteraciones de sueño, sensación de fatiga, etcétera. Entonces, por todo ello, que antes me he adelantado, es muy importante cuidarse para poder cuidar, porque si no nos cuidamos a nosotros mismos, si no mantenemos un mínimo de cuidado, pues lo más probable es que acabemos
pues cayendo. Podemos caer incluso enfermos o podemos ser un poquito más negligentes, bueno, no negligentes, sino que nos cueste más cuidar a nuestro familiar, ¿no? Para poder desarrollar esta labor de cuidado pues de la manera más eficaz y más eficiente, por lo menos en este sentido, es importante ser conocedores de nuestros propios límites y de nuestras propias capacidades. No podemos pretender llegar a todo, no podemos pretender hacerlo todos solos, no podemos, es normal. Lo más probable es que no podamos, ¿no? Entonces, hay muchas veces que necesitamos parar, hacer las cosas más despacio, pedir ayuda, y no pasa nada, ¿no? O sea, por eso es muy importante que conozcamos hasta dónde podemos llegar, que conozcamos cuáles son nuestras propias capacidades y nuestros recursos, los que tenemos a nuestra disposición, que también sepamos pedir ayuda y de esta manera evitaremos esa sobrecarga, ¿no? Que al final suele ser muy frecuente en los cuidadores. ¿Qué puede ayudar a cuidarnos? ¿Qué nos puede ayudar, no? En este caso hay como varias áreas que es importante también prestarles atención y si seguimos un poquito algunas pautas en cada área es más probable que seamos más efectivos y que podamos cuidarnos mejor a nosotros mismos y por tanto podamos cuidar a nuestro familiar. El primer punto sería la organización del cuidado. Aquí es muy importante que cuando llevamos cuando tenemos que cuidar de una persona que requiere una serie de cosas, como es un paciente enfermo de cáncer, es muy importante tener claro cuáles son las necesidades principales de mi familiar enfermo, ¿no? Qué pauta de medicación tengo que seguir, si va a necesitar ayuda para asearse, si va a necesitar asistencia en el hogar para ayudarle a limpiar, a cocinar, etcétera, ¿no? Para las cosas básicas del día a día, ¿no? También tener claro o averiguar qué cosas puede hacer solo el paciente, porque no vamos a tener que ayudarle absolutamente en todo en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, ver qué cosas puede hacer él, pues por ejemplo, el mínimo de aseo personal, el vestirse, etcétera, ¿no? Cosas que sí que puede hacer de manera autónoma e independiente. Y otro tipo de cosas, también tener claro qué cosas puede hacer solo, pero con asistencia. A lo mejor necesita que alguien le ayude a meterse en la ducha, que alguien le ayude a taparse el pic. Bueno, en definitiva, poco darle pautas, estar ahí pendiente, pero que también otorgarle cierta autonomía en la medida de lo posible al paciente, ¿no? Entonces, es muy importante en este caso que consensuemos con el paciente sus necesidades para que sepamos en dónde tenemos que hacer más hincapié, qué cosas tenemos que hacer y nos podamos organizar, ¿no? Eso nos va a ayudar mucho a corto, medio y largo plazo y sobre todo para no sentirnos tan sobrecargados. El sueño y el descanso, esto siempre es muy importante. Estamos hartos de decir que todo el mundo debería de dormir 7 u 8 horas diarias, pero en estos casos, si cabe, es mucho más prioritario, ¿no? Entonces, intentar dormir esas 7 u 8 horas, tener una correcta higiene de sueño, unas rutinas buenas para dormir. Durante el día podemos aprovechar, buscar momentos para parar. O sea, es decir, pues ahora a las 12 que sé que tengo un ratito que a lo mejor mi familiar está acostado y está descansando y yo me puedo permitir un ratito para descansar, pues paro, me tomo un té, me tomo una media mañana, hago algo para mí, ¿no? Para descansar. Y también podemos aprovechar esos momentos de descanso del paciente para descansar nosotros y nos podemos echar una siesta cortita, pues fenomenal. Es muy importante que, insisto, tengamos una buena rutina de cuidado y de descanso, porque en la medida que descansemos, pues vamos a ser más capaces de enfrentarnos a las exigencias del día a día y además que el sueño y el descanso es muy importante para tener un estado de ánimo pues lo más estable posible, ¿no? Porque si estamos muy cansados, pues lo más probable es que estemos muy tristes, que no tengamos, que nos cueste concentrarnos, que nos cueste tirar con las cosas básicas del día a día, entonces es primordial. La alimentación
igual, no dejar de comer. Hay muchos cuidadores que acaban siendo negligentes en sus propios hábitos alimentarios, ¿no? Entonces descuidamos nuestro patrón de alimentación, hacemos cosas rápidas porque no tengo tiempo y al final eso va a incurrir en pues, hábitos no saludables. Es más probable que acabemos cayendo en las típicas comidas rápidas que son muy poco saludables y por tanto pues podemos acabar teniendo problemas nosotros, pues coger sobrepeso, problemas de salud, colesterol, etcétera, ¿no? O sea, todo lo que ya sabemos cómo puede afectar una alimentación no muy equilibrada. Entonces, igual que en cualquier otro momento de nuestra vida, es importantísimo llevar una alimentación variada y equilibrada. El ejercicio físico. Realizar un poquito de ejercicio físico a diario, incorporarlo si no lo realizábamos con mucha frecuencia o intentar mantenerlo en la medida de lo posible si ya hacíamos algo previamente, es muy importante. Sobre todo, bueno, pues si ya lo hacíamos antes, nos va a resultar más fácil adaptarlo y si no, pues es buscar alternativas, cositas que podamos hacer en casa, pues rutinas de estiramientos, alguna rutina de yoga o de pilates facilita que podamos hacer nosotros solos. Si, por ejemplo, antes íbamos al gimnasio a realizar pilates o hacíamos musculación, adaptarlo a nuestra casa, ¿no? Igual tenemos menos tiempo, pero si en vez de hacer 1 hora 3 veces a la semana hacemos 15 minutos diarios de ejercicio, pues ya es el beneficio va a ser mucho para nosotros, ¿no? Y además que no solo para la salud física, sino para la salud emocional. ¿Qué pasa cuando no tenemos muy claro si estamos haciéndolo bien, si estamos cuidando bien a nuestro familiar, ¿no? Y si lo estoy haciendo mal, y si no sé hacerlo, y si pasa algo porque yo no sepa cómo ayudar a mi familiar si le pasa X cosa, ¿no? Si tiene un síntoma y no sé detectarlo, ¿no? Bueno, pues lo más probable es que se nos genere mucho malestar, que tengamos miedo, que nos preocupemos, que tengamos angustia. Entonces, es muy importante, por ello, obtener información clara, aclarar todas las dudas que tengamos y porque de esta manera vamos a tener más sensación de seguridad y nos va a aportar tranquilidad. ¿De dónde vamos a sacar esta información? Pues la primera fuente, el médico. Tenemos que preguntarle o deberíamos preguntarle qué cosas puede hacer el paciente, qué cosas no, cómo debe tomar la medicación, o sea, las pautas básicas y principales del cuidado del paciente, ¿no? También podemos recurrir a otros profesionales sanitarios como auxiliares, enfermeras, etcétera, para que nos den pautas sobre cómo podemos ayudarle en el aseo, en las curas, ejercicios de movilidad cuando se trata de pacientes que tienen la movilidad muy reducida, que a lo mejor están encamados y no se pueden mover, pues cómo tenemos que moverlos, girarlos, etcétera, cuidarlos, ¿no? Para que no se produzcan escaras, para que no tenga tanto dolor físico el paciente, etcétera, ¿no? Y esa información quien mejor nos la va a dar es quienes están acostumbrados a trabajar en ello, ¿no? Y también podemos buscar talleres o información fiable en distintas asociaciones o empresas pues de formación para saber cómo podemos actuar en estos casos, ¿no? Las relaciones sociales. Por ejemplo, es muy importante intentar evitar el aislamiento. Como he explicado antes, muchas veces lo que sucede cuando nos convertimos en el cuidador principal de un paciente con una enfermedad hematológica, por ejemplo, es que nos aislamos, nos centramos únicamente en el paciente y nos olvidamos del mundo exterior. Entonces, aunque no podamos quedar físicamente ya como antes con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo, etcétera, sí que podemos llamarlos, sí que podemos intentar mantener un cierto contacto y es bueno y es saludable, lo vamos a necesitar. Buscar también una persona de confianza con la que nos podamos desahogar, porque muchas veces, pues la mayor parte de las veces no vamos a desahogarnos con el paciente, ¿no? Con el familiar enfermo, porque no queremos añadirle más carga, porque no queremos hacerle sufrir, ¿no? Entonces, en este caso, es muy importante buscar esas personas con la que podamos un poco sacar todo lo que estamos sintiendo, expresar nuestros sentimientos, nuestros miedos, nuestras preocupaciones, para que podamos liberarnos un poco de toda la carga emocional que está suponiendo esta situación, ¿no?
compartir nuestra experiencia con otras personas que están pasando por lo mismo, pues por ejemplo en grupos en distintas asociaciones, pues eso también nos va a ayudar, ¿no? A liberar esa tensión, a aprender, a coger recursos, ¿no? Entonces es muy positivo y puede ser un recurso interesante para muchas personas, ¿no? Esto obviamente son pautas que cada uno puede seguir como quiera, no es obligatorio, no para nada. En cuanto al ocio, es súper importante sacar tiempo para uno mismo, ¿no? Aunque sea un poquito, aunque sean media hora al día, un ratito para leer, un ratito para hacer alguna actividad que nos guste. Para ello es importante pues, hacer una lista de qué cosas me gustan, cómo las puedo incorporar en mi día a día y cómo las puedo adaptar, ¿no? Porque obviamente no vamos a poder hacer todo. Si hacíamos escalada todos los días porque nos gusta irnos a escalar, pues igual no lo podemos hacer, ¿no? Esa actividad se queda para otro momento, pero si nos gusta hacer algo de deporte, algo de musculación o salir a correr, pues salir a correr un ratito en vez de una hora que a lo mejor salíamos y salimos 15 minutos o media hora, pues siempre se puede adaptar, ¿no? Entonces es importante que lo podamos incorporar, o si te gustaba pintar y vas a clases de pintura, pues incorporarlo en vez de pintar en el centro cultural, pues hacerlo en tu casa, ¿no? La organización del tiempo. Aunque parezca mentira, pues normalmente hay veces que nos dejamos arrollar un poco por toda la debacle, ¿no? Todo lo que supone el día a día en estos casos, ¿no? Entonces, si planificamos bien nuestro tiempo, pues es más probable que podamos hacer muchas más cosas, que podamos incorporar todo lo que hemos hablado anteriormente a nuestro día a día. Es muy importante para ello también ir conociendo el proceso de tratamiento y cómo va a afectar al paciente, porque así de esta manera podemos ser previsores. Si sabemos que cuando le dan la quimioterapia a nuestro familiar va a haber 3 o 4 días en los que va a requerir mucho más atención, pues ya sabemos que esos días nuestras actividades se van a ver más limitadas, ¿no? Pero después, a partir de ese 5º o 6º día, ya podemos ir organizándonos para hacer otras cosas. Por ello es importante también tener una lista de tareas y dedicar un tiempo cada semana para ver cómo nos organizamos. Esto después puede variar, no podemos preverlo todo, ¿no? Pero sí que podemos intentar organizarlos en la medida de lo posible, porque de esta manera pues, vamos a ser más eficaces y es más probable que podamos hacer más cosas, ¿no? Y sobre todo plantearse objetivos realistas. No podemos pretender hacernos una lista así de grande de cosas porque no vamos a cumplirlas, ¿no? Y encima nos vamos a frustrar si no lo hacemos todo. Entonces, empezar con objetivos, metas cortas, objetivos realistas y realizables e ir poquito a poco. Y ya iremos incorporando cosas en la medida de lo posible. La comunicación. Es súper importante que haya una buena comunicación entre el paciente y el cuidador. El paciente y el cuidador tienen que hablar claramente de qué es lo que necesita cada uno. Por ejemplo, el paciente decirle al cuidador qué necesita, cómo le podemos ayudar y qué cosas le preocupan, y el cuidador, recogiendo toda esa información, también ver en qué medida puede ayudarle, hasta dónde llegan sus propios recursos y capacidades, saber cuándo tiene que pedir ayuda y delegar, y solicitar también ayuda, tiempo para uno mismo, ¿no? Porque a veces, bueno, pues parecemos unos egoístas y nos dedicamos un rato a nosotros mismos. Pues no, es súper importante tener un ratito cada día para uno mismo, ¿no? Y poner unos límites, porque a veces los pacientes pueden ser un poco demandantes y también el cuidador yo creo que tiene el deber también de poner el freno y saber hasta dónde puede llegar y hacérselo saber al paciente, ¿no? Otros recursos que tenemos, la atención psicológica, los servicios sociales, la información sobre ayudas económicas, la asistencia legal y el contacto con otros cuidadores. ¿Esto dónde lo podemos encontrar? Pues principalmente en las asociaciones. En las asociaciones tenemos una gran cantidad de recursos y de personal que puede ayudaros bueno, pues adaptaros a esta situación y a conseguir recursos para poder cuidaros a vosotros mismos y cuidar a vuestros seres queridos. Entonces es súper importante que pidamos ayuda y que la busquemos sobre todo en profesionales. Y bueno, pues hasta aquí mi presentación. Muchas gracias por haberme escuchado. Pues muchas gracias, doña María Isabel, por su exposición.
Y por último, voy a dar paso a doña Isabel López Domínguez. Bueno, pues un poquito, buenas tardes primero a todos. Es un placer pues participar en esta ponencia. Y bueno, pues mi parte, ¿no? Lo que yo voy a comentaros enlaza justo con el final de lo que ha comentado María Isabel, ¿no? Yo voy a hablaros un poco de cuál es el papel de las asociaciones de pacientes, ¿no? Concretando en la atención y los servicios que se llevan a cabo desde AEAL para dar soporte a la atención médica y para cubrir muchas veces pues, las carencias que se tienen desde el Sistema Nacional de Salud en la mayoría de los casos. En el centro de toda esta atención os situáis los pacientes, ¿no? Y en base a las necesidades que podáis ir presentando en cada momento, que pueden ser muy cambiantes, pueden ser unas, pueden ser varias o a veces puede ser ninguna, se van a ir enlazando los diferentes recursos que os voy a mostrar a continuación. En primer lugar, vamos a hablar de la información, ¿no? La información, como ya han comentado alguna de mis compañeras, siempre ha de provenir de fuentes fiables. La principal información proviene de los profesionales de la salud que nos atienden, ¿no? Pues de nuestro hematólogo, del equipo de enfermería, los propios psicólogos, el personal de la farmacia hospitalaria que nos dispensa la medicación, fisioterapeutas, bueno, pues todos los actores implicados en este proceso, ¿no? Es muy importante que tengamos cuidado con Dr. Google, porque siempre que buscamos información en Internet debemos acudir a estas fuentes fiables, ¿no? Porque en Internet podemos encontrar mucha información muy variada que no siempre es verídica, ¿no? ¿Cuáles son estas fuentes fiables que podemos encontrar en Internet? Pues podemos acudir a revistas científicas, a las páginas de las sociedades científicas también o las de las propias asociaciones. En AEAL tenemos disponibles diferentes recursos relacionados con la información, ¿no? Disponemos de guías y materiales de las diferentes enfermedades oncomatológicas, donde se describe pues, cómo se presentan, cuáles son los síntomas, cuáles son los tratamientos y todo lo que podemos ir encontrando. También tenemos una parte de formación que es muy importante, ¿no? El aprender y el saber sobre nuestra enfermedad, sobre los síntomas, cuáles son los tratamientos, cuáles son los avances que podemos encontrar. Desde AEAL pues tenemos disponibles pues, cursos que se pueden realizar de manera presencial u online, también bueno, que realizamos anualmente la Semana de las Enfermedades Oncomatológicas, dentro de la que se encuadra este seminario, o también los congresos que realizamos de manera anual, ¿no? Al final lo que intentamos es que los pacientes estéis informados y que también estéis formados, porque esto repercute directamente en vuestra calidad de vida. A la parte de información vamos a añadir que en momentos se puede necesitar atención por parte de un psicooncólogo, que es un experto especialista en oncología. Perdón. Como ya ha expuesto anteriormente Marta y María Isabel, el cáncer puede generar un alto impacto en la vida de los pacientes, pero también de los familiares, y que además afecta a todos los niveles de la vida. Afecta al personal, al físico, al social, al laboral, ¿no? Desde el Departamento de Psicooncología pretendemos prevenir, identificar, resolver las diferentes necesidades psicológicas que se puedan generar. Lo hacemos a través de sesiones o intervenciones individuales en las que os damos herramientas a los pacientes y familiares para afrontar la enfermedad. Esto va a suponer que tengáis recursos que podrán al final repercutir en la mejora de vuestra calidad de vida, que participéis en la toma de decisiones respecto al tratamiento y hacer un seguimiento activo de todo lo relativo a la enfermedad. También ponemos en marcha grupos de apoyo de pacientes y de familiares en los que se comparten experiencias entre iguales y se fomentan las relaciones sociales. Y también desde AEAL tenemos programas de soporte telefónico. En este caso, ahora mismo estamos llevando a cabo dos programas conectados a tu lado, que son unos programas de soporte telefónico que se inician cuando el paciente va a acceder al tratamiento y pretenden acompañarle durante todo el proceso, ya sea un mero acompañamiento y el estar ahí y el poder hablar, o si surgen necesidades a lo largo del proceso, pues irlas tratando.
También está la parte de trabajo social, ¿no? El objetivo del trabajo social es orientar o ayudar a los pacientes y a los familiares a solucionar dudas en el ámbito de recursos sociales, de bajas laborales, legislación sanitaria, para pedir ayudas y todo este tipo de trámites, ¿no? Lo que se pretende es capacitaros para que adquiráis un rol activo, como decía anteriormente, en el afrontamiento de la enfermedad, la recuperación y la reinserción sociolaboral. Desde AEAL, ¿cómo lo hacemos? Pues valoraríamos la necesidad de este recurso y derivaríamos a la persona pertinente para que os pueda ayudar. Otro aspecto muy importante es el contacto con otros pacientes. Que además es una de las funciones principales de las asociaciones de pacientes, ¿no? Poner en contacto a personas que están en la misma situación o en situaciones similares o que hayan pasado ya por el proceso. Esto es muy importante porque ayuda a favorecer el desahogo emocional, ¿no? A veces da una sensación de mayor comprensión, ¿no? Porque a veces nos podemos sentir que hay cosas que solo nos pasan a nosotros o que no sabemos muy bien, ¿no? Entonces, hablar con otras personas que ya lo han pasado o que ya lo han vivido nos puede ayudar. También para compartir experiencia y también nos puede ayudar para aprender nuevas estrategias y recursos que las otras personas que ya han pasado por esta situación, como ya han experimentado estas dificultades y ya se han enfrentado a ellas, nos pueden dar pautas para enfrentarlas nosotros, ¿no? Y ayuda pues un poco en la línea de lo que decía a no sentirse solo. ¿Cómo podemos hacer, ¿no? ¿Cómo ponemos en contacto unos pacientes con otros pacientes? Pues podemos contactar a personas de manera individual, ¿no? Una persona que acaba de ser diagnosticada con otra persona que ya está en la fase de remisión, que ya ha pasado por todo el proceso, ¿no? Que le puede dar pautas y contarle pues, cómo ha sido todo lo que ha vivido, ¿no? También a través de grupos de apoyo, informando sobre asociaciones o recursos específicos para cada tipo de enfermedad oncohematológica o también a través del voluntariado. Otra cosa que también puede ser necesaria en alguna parte del proceso es el asesoramiento jurídico. Los objetivos pues son a veces pues toda la burocracia, ¿no? Las dificultades que surgen cuando queremos tramitar incapacidades, la documentación que hay que presentar o la solicitud de ayudas, las trabas que muchas veces aparecen o la dificultad de acceso a recursos, ¿no? También pues asesorar en materia de empleo, cuando pues una persona se reincorpora y necesita que le adapten el puesto laboral y tiene dificultades por parte de la empresa o de acceso a formación. Lo hacemos también de igual manera como he comentado antes, ¿no? Haríamos una valoración individual de la necesidad que presente el paciente y derivaríamos a una entidad colaboradora que nos ayuda en estos aspectos. Otra cosa muy importante es la parte de ejercicio físico, ¿no? En AEAL contamos con profesores especializados en paciente oncohematológico que a través de clases grupales y atendiendo a las condiciones físicas individuales de cada paciente intentamos promover pues estos objetivos, ¿no? Que se mejore el estado de salud general, también la mejora de la condición física individual. Como han comentado mis compañeras previamente, el ejercicio físico también repercute en el estado emocional, nos proporciona mejoras a nivel psicológico y también favorece la interacción social. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos a través de clases grupales presenciales que se realizan en la sede de AEAL. Y finalmente, otra cosa que también puede ser necesaria en algún momento de la enfermedad es el asesoramiento oncoestético. El objetivo de este servicio es proporcionar pautas básicas y soluciones sencillas para minimizar los posibles cambios que pueden aparecer en la piel debido a los tratamientos, pues como puede ser sequedad, eritemas, erupciones, manchas, irritaciones. También facilitar información referente a productos y a tratamientos estéticos que pueden ayudar en el cuidado de la piel y resolver dudas en torno a cómo cuidar determinados aspectos, pues las manos y los pies, o si se pueden utilizar unos determinados sistemas de depilación o no, o cicatrices, tratar zonas irradiadas, ¿no? Y todo esto lo hacemos de manera individualizada, presencial, con profesionales especializados.
es muy importante pues también decir que nosotros la otra función que tienen las asociaciones es dar visibilidad a las necesidades de los pacientes hematológicos, ¿no? De manera a la población general, ¿no? Para que la población tenga un conocimiento de cómo son estas enfermedades, de cómo son los tratamientos, de las necesidades que puedan tener esos pacientes, ¿no? Y también pues mantener reuniones o ejercer una cierta presión en las administraciones en el tema de que las necesidades de todos los pacientes se vean cubiertas en la mayor medida posible por parte del Sistema Nacional de Salud. Como ya han dicho mis compañeras, algo muy importante es que a veces, pues cuando no tenemos los recursos necesarios o vemos que no podemos, lo más importante es pedir ayuda. Y en ese sentido, pues desde AEAL estamos aquí para ayudaros en todo lo que consideréis necesario. Tenéis aquí bien nuestro teléfono o bien a través de nuestra página web o en el correo info@eal.es. Muchísimas gracias por su atención. Pues muchísimas gracias, Isabel, por tus palabras. La verdad que han sido un placer escuchar las tres presentaciones, creo que han quedado muy claras y han sido muy instructivas. En cualquier caso, sí que tenemos alguna pregunta que, si os parece bien, os la hago. Por supuesto. Bueno, en primer lugar nos agradecen los contenidos, ¿vale? Que parece que les han gustado, y dice, ¿cómo ayudar? Creo que ha sido justo cuando ha acabado la ponencia María Isabel, si no me equivoco. Nos preguntan, ¿cómo ayudar al paciente a buscar nuevos modos de llevar su tiempo de ocio? Pues principalmente, primero hablaríamos con el paciente, en este caso, y ayudarle a tener claro, a hacer una lista un poco de qué cosas a él le gustaba hacer previamente, previo a la enfermedad, qué actividades él hacía, qué recursos él ya disponía y qué cosas le gustaba realizar. Y partiendo de esa lista de actividades, de hobbies, de cosas, de intereses que él tenía antes, adaptarlas a su situación personal, ¿no? A su situación actual. Obviamente sus capacidades, sus necesidades y su estado le van a permitir hacer unas y no otras actividades. Entonces hay que verlas una por una, valorarlas y adaptarlas y si no, pues buscar otras nuevas actividades que le puedan llamar la atención, que le puedan producir bienestar, que les enriquezcan, que le llame, bueno, pues eso, que les motiven y que sean pues válidas, que se puedan adaptar a su momento, ¿no? Y a sus circunstancias. Entonces, bueno, pues básicamente nosotras, si el paciente está con nosotras, por ejemplo, conmigo en este caso, pues lo que haríamos es eso, esa lista, aclarar, ver qué cosas, qué intereses tiene y ver de qué manera los podemos introducir, ¿no? Y a dónde también nos podemos recurrir, pues igual podemos ir a algún sitio que nos proporcionen información o bueno, pues hablar también con nuestros especialistas a ver qué actividades podemos realizar, ¿no? Que eso también es muy importante tenerlo claro. Muy bien, muchas gracias por la respuesta. Nos preguntan también, recientemente me han diagnosticado linfoma de Hodgkin y quiero comunicárselo a mis hijos de 12 y 16 años. ¿Cómo lo puedo hacer? Si os parece, contesto yo a esta pregunta. A la hora de tenernos que enfrentar a la información, sobre todo cuando son nuestros hijos, ahí sí que nos puede provocar determinadas emociones que nos desborden, podemos tener mucho miedo, podemos no querer mostrar esa tristeza delante de los menores por protegerlos, por lo que he comentado anteriormente en la presentación. Entonces, muy importante buscar un lugar tranquilo en el que no vayamos a tener interrupciones y en el que dispongamos de tiempo, tanto nosotros como nuestros hijos. Por lo que ha comentado la paciente, son edades diferentes, entonces hay que tener muy en cuenta la edad evolutiva y la capacidad de comprensión que tengan nuestros hijos, ya no solamente con la edad, sino porque nosotros los conocemos mejor que nadie. Vamos a proporcionar esa información, si lo deseamos, apoyados por otra persona, por ejemplo, por nuestra pareja, si la tenemos, o por una persona de confianza, si podemos. Y si no, pues nosotros solos, con nuestros hijos. Sería apropiado hacerlo a la vez, poder dar cabida a todas las emociones que vamos a tener, porque eso también les va a permitir a nuestros hijos poder expresar sus emociones, poder expresar su miedo, si es que lo tiene, sus preocupaciones,
Si no nos ven a nosotros tristes, yo tampoco puedo estar triste. Entonces es una situación muy delicada que genera muchas emociones y si nosotros las compartimos vamos a dar pie a que nuestros hijos también se puedan expresar emocionalmente. Luego, si evidentemente con nuestro hijo mayor hay otra información adicional que le queremos dar, pues en otro momento se lo podemos transmitir y le podemos transmitir, debido a que tú eres mayor, te quiero comentar esto adicionalmente. Pero no intentar ocultar, no intentar apartar a ninguno de los dos porque eso les va a crear más malestar y mayor angustia. Y luego la información que no se comunica se rellena. O sea, nuestra cabeza está ocupada para toda esa información que no vamos recibiendo, nos la vamos a imaginar. Y lo malo es que la imaginación, pues en estos casos nos suele ayudar. Si vemos que hay información que no sabemos o preguntas que nos hacen nuestros hijos, pues vale, vamos a preguntárselo al médico, no pasa nada, o sea, no tenemos por qué saberlo todo. Estamos en una situación delicada y me parece muy bien, o si más adelante queréis preguntarme algo, si hay algo que se os ocurra, vamos a hacer una lista entre todos y nosotros cuando en la próxima consulta, si queréis yo se lo pregunto al médico, dar la posibilidad incluso de queréis venir a consulta y se lo comentamos a nuestro oncólogo, voy a venir con mis hijos si es que lo necesitan, es decir, no hay nada que ocultar porque ellos nos van a ayudar bastante y eso nos va a dar más tranquilidad a todos y cuanto mejor estemos, pues lo mismo de antes, mejor vamos a enfrentarnos a los tratamientos y a toda esta situación. No sé si ha quedado claro, espero que sí. Muy bien, muchísimas gracias Marta por la respuesta. Yo creo que sí, que nos da unas vías, ¿no? Por así decirlo, de cómo afrontarlo. Nos preguntan en la misma línea un poco qué pautas puedo seguir también para hablar de cáncer con mis amigos. Pues si os parece, como es continuación de la misma pregunta, Sí. no sé si queréis aportar algo distinto, pero es muy, muy importante respetarnos. Entonces, primero, ¿con quién quiero compartir? Porque el hecho de que sean mis amigos no tiene que decir que le tengamos que decir absolutamente todo lo que me está pasando. Entonces, ¿qué es lo que quiero compartir? ¿Qué quiero compartir de mi enfermedad? ¿Quiero compartir solamente lo que es diagnóstico y tratamientos o quiero compartir cómo me siento a nivel emocional? Son cosas distintas e incluso esos dos aspectos los podemos compartir con la misma persona o diferenciar grupos de amigos. Y yo sé que con este amigo me voy a poder desahogar más emocionalmente y este otro amigo me va a ayudar más a nivel de procesar toda la información y que me ubique en los tratamientos, en los procedimientos, en las tomas. Entonces, pues antes de nada, ¿qué quiero compartir y con quién lo quiero compartir? Y sobre todo, pues lo mismo que con los menores, el respetarnos. Y muchas veces es yo te quiero decir esto y a lo mejor lo único que pretendo decirte es y si me ves triste es por este motivo. Entonces, por eso te lo estoy diciendo, porque me encuentro mal, necesito compartir y necesito que sepas que estoy triste por este motivo y saber que estás ahí. Y ya está, yo creo que sería una pauta básica. Muy bien, muchísimas gracias. Y por último, la última pregunta que tenemos nos dicen, mi marido es paciente y poco a poco se encuentra mejor de la enfermedad, pero sigue reclamando los mismos cuidados que antes. ¿Y cómo podría decirle que debe ir realizando alguna tarea? Vale, pues bueno, no sé, creo que me voy a encargar yo de responderla ya que tiene que ver con mi ponencia. Pues a ver, es una cuestión delicada porque muchas veces a los cuidadores les da apuro decirle a sus familiares, pues bueno, que ya va siendo hora, ¿no? De que vayan retomando un poco su normalidad y recuperando su autonomía y haciendo otra vez las cosas que hacían antes, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero es pensar muy bien lo que queremos decirle, cómo se lo queremos decir, tener claro cuáles son nuestras necesidades ahora y cómo se las queremos transmitir a nuestro familiar, ¿no? Al paciente enfermo y encontrar el momento, es decir, no se puede soltar la bomba de cualquier manera y en cualquier momento, ¿no? Pues está bien planificar un poco esta conversación, pensar cuál va a ser el momento más idóneo, un momento en el que el paciente se encuentre bien, que estéis tranquilos, que igual estéis a solas, que sepáis que nos van a interrumpir, ¿no? Y en ese momento ya como ponerse un día fijo para no dejarlo que fluya, ¿no? Porque si lo dejamos un poco al azar, pues al final nunca vamos a hablar con nuestro familiar y al final no le vamos a decir lo que pensamos. Entonces, marcarnos también una fecha determinada para hacerlo es importante.
una vez que ya hemos arrancado, sentarnos con nuestro familiar y comentarles que queremos hablar con ellos sobre algo que nos preocupa o que necesitamos. Es importante empezar haciéndole saber al paciente que nos hacemos cargo de su situación, ¿no? Que sabemos que lo está pasando muy mal, que lo ha pasado muy mal y que obviamente pues que sus capacidades pues ahora mismo no son las mismas que tenía antes y que no puede hacerlo todo. Pero bueno, que ya vamos viendo que está un poquito mejor y por tanto que ya tenemos un poquito más de seguridad para pedirle ayuda. Y en este momento es cuando entraríamos y le diríamos también cómo nos sentimos nosotros, cómo estamos, siempre desde un punto de vista de me siento de esta manera, me encuentro así, y sin mandar un mensaje para culpabilizar al otro, ni echarle en cara a nada, sino simplemente hacerle saber que también lo estamos pasando mal, que también ha sido una situación y está siendo una situación difícil para nosotros y que ahora ya pues, necesitamos un poquito de ayuda y que pensamos que igual él ya es capaz de ayudarnos en algo. Y aquí ya pues entraría como hemos dicho antes, una comunicación clara y consensuada, es decir, hablar con el paciente y ver de qué manera él nos puede ayudar y consensuarlo y poner las cartas sobre la mesa y bueno, pues pienso que igual me puedes ayudar de esta manera, igual te puedes encargar tú de bajar a comprar el pan a diario porque ya te encuentras lo suficientemente fuerte como para salir a la calle tú solo. Entonces, bueno, pues si consensuamos este tipo de cositas, pues una manera en la que ya nos liberamos nosotros de cierta carga y le empezamos a otorgar otra vez de nuevo esa autonomía y esa independencia que tanto necesita también el paciente, ¿no? Que es tan importante y le vamos allanando el camino a su recuperación, ¿no? Y por tanto también nos liberamos un poco nosotros. Entonces yo creo que lo importante es eso, ser sinceros, tener una comunicación clara, hablar desde el cariño, ¿no? Y con mucho cuidado y mucho mimo, pero haciéndole saber al otro también que ya ahora ya es el momento de que él también nos ayude un poquito a nosotros, ¿no? Y eso creo que es muy positivo para ambas partes, no solo para el cuidador que se libera de un poco de carga, sino para el propio paciente. Muy bien, pues muchísimas gracias por la respuesta. La verdad que ha sido un placer escuchar las 3 intervenciones y la contestación de las preguntas. Así que aquí finaliza el seminario, Gestión del impacto emocional en el paciente oncohematológico. Agradecemos una vez más a las 3 ponentes su colaboración, totalmente altruista, y a los participantes su asistencia e interés. Esperamos que les haya resultado interesante este seminario y les haya resuelto sus dudas. Y recuerden que podrán encontrarlo en el canal de YouTube de AEAL y en la web realizada con motivo de la Semana de las Enfermedades Oncohematológicas. Muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes. Gracias a las 3. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.